Buenas tardes. Eh, es para mí un gran honor la presentación del doctor Peña en este acto de asunción como académico correspondiente de nuestra academia. Lamentablemente, en el tiempo que dispongo no podré mencionar todos los logros científicos como todas las distinciones que el doctor Peña ha recibido. El doctor Daniel Peña se recibió de doctor ingeniero industrial en la Escuela Superior de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid en el año 1976. Entre las múltiples actividades que ha el doctor Peña realizado, podemos destacar catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, director del Instituto Financial Big Data de la misma universidad, miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Jóvenes Universidades Investigadoras Europeas, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, director fundador del Departamento de Estadística y Econometría de la misma universidad, presidente de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. En relación a la producción científica del doctor Peña, esta se ha caracterizado por la diversidad de áreas de estadística en las cuales ha trabajado. Podemos mencionar, entre otras, series temporales, análisis multivariado, métodos de diagnóstico, métodos bayesianos y últimamente también análisis de Big Data y también inteligencia artificial. Una característica de sus resultados es que además de su alto interés teórico, pueden ser muy útiles en un tratamiento riguroso de datos. El profesor Peña ha realizado a través de su larga carrera excepcionales contribuciones al desarrollo de la estadística. Esto se refleja en los numerosos trabajos que fueron publicados en las más prestigiosas revistas de la especialidad. Por ejemplo, ha publicado trabajos en el Journal of the American Statistical Association, The Annals of Statistics, the Journal of the Royal Statistical Society, Biométrica. Me atrevo a calificar, por una impresión subjetiva, que estas son las 4 revistas más importantes de esta área. Una característica de sus resultados, ya lo he dicho, bueno, muy bien. También considero que los trabajos del doctor Peña ya tienen y tendrán un muy duradero impacto en la disciplina, debido a las nuevas e importantes ideas que estos contienen. El impacto de la obra del doctor Peña se refleja en 13.500 citas y un índice H de 50. El interés que ha despertado su investigación también se ha reflejado en las numerosas invitaciones que ha recibido para dictar conferencias en congresos y centros de investigación de excelencia. También el doctor Peña ha sido profesor invitado de numerosas universidades, entre las cuales podemos mencionar la Universidad de Wisconsin-Madison, de Roma, La Sapienza, de Chicago, de Minnesota, de la Carnegie Mellon, Stanford, Cambridge y muchas otras. La labor científica del doctor Peña se ve reflejada también por las distinciones y premios que ha recibido. Entre muchos otros podemos citar los siguientes. Bueno, académico numerario de la Real Academia de Ciencias de España, Premio Nacional de Estadística 2020. Este premio lo otorga el Gobierno de España y el doctor Peña lo obtuvo en la primera convocatoria de este premio. Es fellow, miembro de honor de la American Statistical Society, la sociedad más importante de estadística de Estados Unidos. También obtuvo el Jack Jordan Prize, concedido por the American Society for Quality and the American Statistical Association por el mejor artículo de la revista Technometrics en el año 2005. Fellow también de la Institute of Mathematical Statistics, que es digamos, el
el centro de investigación más importante en estadística matemática. Otro de los méritos del doctor Peña fue haber realizado una intensa labor de formación de recursos humanos en todos los niveles, a nivel de grado, que se refleja en su tarea docente y sus numerosos libros de texto publicados. Tiene como 8 libros de texto publicados. Y a nivel de doctorados, por el número de tesis doctorales que ha dirigido a 31 tesis. La mayoría de estas tesis han conducido a importantes resultados y fueron publicados también en prestigiosas revistas. Muchos de sus alumnos son actualmente profesores en la Universidad de España y en otras universidades europeas. También se debe mencionar su exitoso trabajo de gestión, que es muy fuera de lo común. Podemos mencionar: ha sido el organizador y primer director del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid. Bajo su liderazgo, este departamento se convirtió en uno de los centros de excelencia de investigación estadística de Europa. Su actuación como rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue rector durante 2 periodos de 4 años. Ha sido creador y primer director del Instituto de Datos de Big Data, de Financial Big Data, también de la Universidad Carlos III de Madrid. El doctor Peña ha tenido una relación estrecha con la Argentina, habiendo visitado la Universidad de Buenos Aires en varias oportunidades, donde dictó conferencias y realizó colaboraciones con investigadores argentinos, entre los cuales yo me incluyo. Bueno, estaba diciendo que me gustaría destacar algunas de las cualidades personales del doctor Peña. Por ejemplo, su generosidad intelectual, que se refleja en la manera en que comparte sus hallazgos científicos con colegas y estudiantes, entendiendo que el progreso de la ciencia se basa en el intercambio y la construcción colectiva. Su contribución a la estadística no se mide solo en producción científica, que por supuesto es muy importante, sino también en la inspiración que ha sembrado para generaciones futuras. A pesar de los importantes logros científicos, el doctor Peña está permanentemente abocado a proyectos para resolver nuevos problemas o para perfeccionar aquellos en los cuales ya ha desarrollado. Daniel, quisiera felicitarte por esta distinción que se suma a las muchas que ya tenés. Es para nosotros una gran alegría que estés como miembro correspondiente de esta academia. Muy bienvenido, un gran honor para nosotros, gracias. Un honor para mí. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero empezar agradeciendo desde luego a Víctor Yohai por su cariñosa presentación y también a Graciela Boente. Víctor y Graciela me propusieron para esta academia y les agradezco mucho que hayan iniciado todo el proceso y me hayan apoyado para recibir este honor, y por supuesto a todos los miembros de la academia que me votaron les agradezco mucho su voto. Tengo que confesarles que me hace mucha ilusión estar hoy, porque mi relación con Argentina es muy antigua y Argentina ha sido muy importante en mi vida. La primera vez que vine a trabajar a un país fuera de España, yo era muy joven entonces, año 75 por ahí, o sea, hace 40 años, y fue a Argentina. Yo había hecho un trabajo para Iberia de proyección de la demanda de aerolíneas con un método nuevo que habían desarrollado gente en Wisconsin, donde posteriormente yo fui a aprender de ellos. Y bueno, con lo poco que yo sabía, uno de los ejemplos que ellos hacían en ese libro era prever la demanda de una aerolínea. Utilizaban datos de la TUA de entonces, que ya ha desaparecido. Entonces Iberia lo implementó, bueno, yo les ayudé a implementarlo y estaban tan contentos con los resultados, quizá también hubo suerte en esa temporada, estaban tan contentos que entonces tenían mucha relación con aerolíneas argentinas, se lo dijeron a la gente
gente de aerolíneas y dijeron, bueno, pues que venga este señor y nos lo monte. Y ante mi sorpresa recibo una de las cartas que más ilusión me han hecho en mi vida, que es una carta de Aerolíneas Argentinas invitándome a venir a Buenos Aires a dar un curso aquí. 2 semanas estuve aquí. Bueno, ya se imagina, yo era un jovencito que acababa de terminar la carrera, poco más, vamos, me hice una ilusión loca, ¿no? Aparte que, bueno, el viaje luego fue estupendo porque Aerolíneas Argentinas era muy difícil pagarme por la divisa y tal, y me dijeron que me pagaban en especies, o sea, que me daban billetes para viajar por Argentina. O sea, que fue un viaje realmente maravilloso. Y otra de las cosas estupendas que me pasó en ese curso es que una de mis alumnas, una chica muy lista, que desgraciadamente no recuerdo su nombre, pero una chica que había estudiado en la Facultad de Ciencias, me habló de Víctor. Me dijo, pues estadístico, pues hay un estadístico muy bueno en Argentina que se llama Víctor Yohai. Yo no he oído hablar de Víctor ni de casi nadie, porque tienen que recordar que en aquella época no había internet, España estaba bastante aislada, comprar libros y revistas era muy complicado, en la universidad prácticamente no había libros extranjeros, había poquísimos, eran muy caros, muy complicado que llegaran, era otro mundo, comparado con la actualidad era otro mundo. Entonces yo no sabía mucho de estadísticos famosos, sabía de los que habían escrito libros y casi muchos habían muerto ya, pero no de los actuales. Y desde luego no conocía a ninguno latinoamericano, simplemente por mi ignorancia. Y entonces yo intenté conectar con Víctor, fui a la facultad, cuando entre mis clases, esto era en la calle Florida, he visto, siempre que vuelvo a Buenos Aires, paseo por Florida para ver que sigue ahí el edificio. Me hace mucha ilusión ver el edificio de Aerolíneas Argentinas al final o al inicio probablemente de Florida. Y entonces fui a la facultad, pero no le pude encontrar, pero sí le dije a esta chica, bueno, ¿tú tienes apuntes? ¿Tienes algún libro? Déjame los apuntes de Víctor. Y entonces me llevé los apuntes a España y me enteré de lo que era la robustez. Yo no sabía nada del campo de lo que hacía Víctor, yo ni siquiera había oído hablar que eso existía. Y entonces los leí con mucha atención, eran unos apuntes excelentes y esta chica aparte los había tomado muy bien, estupendos, se seguían muy bien. Y entonces, desde entonces yo me quedé con la idea de que alguna vez a ver si conocía a Víctor Yohai. Bueno, pasaron los años, yo ya hice otras cosas, en algún momento tuve recursos para poder invitar a alguien, ya tenía un puesto fijo en la universidad y tenía un proyecto de investigación, en España había un poco de dinero, y yo creo que de las primeras personas que invité en mi vida fue a Víctor Yohai, para que viniera a dar un curso en España. Vino Víctor, de un curso excelente, y luego pues empezamos a hablar de investigación y decidimos hacer algo juntos. Hicimos un artículo juntos y así ha empezado una larga historia de colaboración que todavía continúa porque esta mañana hemos estado trabajando en una cosa que tenemos pendiente que espero que podamos terminar. No sé si en este viaje, pero bien, pronto, llevamos ya una temporada. O sea que en fin, siempre he venido muchas veces, aparte quizá a Estados Unidos algo parecido, pero a Buenos Aires he venido muchísimas, vamos, a Argentina, no sé, 15 veces, o 16, 17, no sé, a lo largo de los años. He hecho muchos amigos aquí, muchos de los cuales están aquí y que les agradezco mucho la presencia que hayan venido y la verdad es que me encanta venir a Buenos Aires, siempre que tengo una oportunidad vengo. De hecho, mi influencia hizo que un hijo mío viniera, porque yo siempre le hablaba muy bien de Argentina y vino a trabajar a Argentina, estuvo 3 años, eso además facilitó que yo viniera algo más. O sea que nunca me imaginé realmente que podía tener una distinción como esta, pero agradezco muchísimo a Víctor y a Graciela también, que como impulsores de esto, que me hayan dado la oportunidad de estar aquí también y expresar todo mi agradecimiento a Argentina, porque sobre todo a través de Víctor, del que he aprendido muchísimo, admiro muchísimo su capacidad, yo creo que es de los estadísticos más geniales que yo he conocido jamás, ha sido realmente un privilegio trabajar con él y bueno, siempre que vengo aquí, aparte, Víctor y Livia me cuidan muchísimo, Livia me cuida muchísimo, o sea que les estoy muy agradecido, porque cuando vengo siempre me encuentro como en casa. Bueno, no me voy a enrollar más porque si no, estaría hablando 1 hora, pero si no, no voy a decir nada de lo que es mi obligación hoy. Bueno, entonces, voy a hablar de los datos y la ciencia. ¿Qué papel han tenido los datos en la evolución un poquito de la ciencia? Y luego, cómo se han ido desarrollando técnicas para analizar los datos. La primera formalmente que surgió fue la estadística, luego ya en nuestro siglo, en el siglo XX, con los Big Data, apareció el aprendizaje automático y ahora la inteligencia artificial. Y voy a repasar un poco ventajas e inconvenientes que veo en cada uno de los casos y luego habrá unas conclusiones.
Bueno, los datos en la ciencia. Obviamente el hombre siempre ha medido cosas deterministas, pues longitudes, distancias, tiempo, etc. Pero hasta el Renacimiento no medimos lo que hoy sobre todo nos viene a la cabeza cuando pensamos en datos, que es la frecuencia con la que ocurren sucesos inciertos o mediciones de sucesos inciertos. De hecho, prácticamente hasta el Renacimiento siempre se pensó que el azar era la manifestación de los dioses y el oráculo de Delfos lanzaba dados para predecir el futuro, y la Iglesia prohibía el juego, siempre estuvo prohibido porque era como un sacrilegio entrar en un área que estaba reservada, y aparte en casi todas las culturas, a los dioses. El hombre le ha costado mucho, entendíamos muchas matemáticas ya, cuando empezamos a entender la idea del azar. De hecho, es decir, que hay una regularidad en el azar, que el azar puede ser objeto de estudios sistemáticos. Ahora no, me alegro mucho de verte. De estudios sistemáticos. Y esto no apareció hasta que Cardano escribió ese libro de los juegos de azar en 1553. Probablemente no fue el primero que se dio cuenta de que había una regularidad en el azar, en el sentido que si tiramos un dado que está bien hecho muchas veces, pues saldrá cada cara con la misma frecuencia. Y lo mismo con una moneda, y por lo tanto en otros fenómenos de azar que es posible que hubiera regularidad, aunque nadie pensó salirse mucho más allá de los juegos de azar. Bueno, tenemos que esperar un siglo hasta que Pascal y Fermat realmente ya crean el cálculo de probabilidades. Se les plantea un problema concreto que les plantea un jugador empedernido de la época que se llamaba Chevalier de Méret, y entonces el problema que planteó es: si tenemos que interrumpir un juego, en el juego típicamente había un bote, y si lo había que interrumpirlo era porque llegaba la policía, porque el juego estaba prohibido en Francia en aquella época, ¿cómo repartimos el bote? Porque hay varios jugadores, pero no hemos terminado. ¿Cómo lo repartimos? Y ellos introdujeron el concepto de esperanza matemática y demostraron y argumentaron las ventajas de repartirlo proporcionalmente a la esperanza de ganar de cada jugador. Que eso era lo que era equitativo a largo plazo, etc. Y desarrollaron procedimientos pioneros para trabajar con las probabilidades, que fueron realmente los creadores del cálculo de probabilidades. Y luego, por esas épocas, pasó también, estoy haciéndolo mal, vamos a volver, no, esto es al revés. Y entonces, por aquella época pasó también algo muy importante para los datos, y fue que Copérnico pues estableció que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y claro, eso despertó, hasta ahora, obviamente éramos el centro de la Tierra y no había más que hablar, pero de pronto esta persona, ya sabéis que a Galileo pues esto le costó muchas desgracias por seguir insistiendo en esa idea, lo que hizo es que mucha gente se dedicó a observar. De pronto empezamos a observar estrellas y a tratar de medir y a ver si había evidencia mirando que efectivamente todo girábamos alrededor del Sol y no todo alrededor nuestro. Y las observaciones astronómicas empezaron a hacerlo, y aparte las observaciones astronómicas plantearon el problema de nuevo de la aleatoriedad, porque era el problema de errores de medida. Los instrumentos que obteníamos no eran muy precisos y medíamos, un astrónomo medía desde aquí, otro medía aquí y obtenían valores distintos. ¿Cómo compaginamos estas medidas que tienen incertidumbre, tienen aleatoriedad, y qué podemos hacer con ellos? Bueno, un siglo después, Grant fue la primera persona. Aquí tenemos datos astronómicos por un lado y luego aparecen los datos demográficos. Grant, por primera vez también en Inglaterra, decide, eso fue totalmente revolucionario, que podía haber una regularidad en las muertes. Por supuesto, la muerte él jamás lo cuestionó, eso lo decidía Dios, y los nacimientos y cualquier cosa. Pero a lo mejor tomó datos a ver qué pasaba y encontró ciertas regularidades, tanto que hizo una tabla de mortalidad. Y sus datos tuvieron un impacto enorme. Curiosamente, casi en el sentido menos previsto, porque hubo quien empezó a mirarlo con mucha atención y se dio cuenta de que nacían más niños que niñas, pero cuando llegaban a la edad nubil, a los 14, 16 años, había el mismo número. Y eso fue argumentado continuamente en las iglesias en Inglaterra como una prueba de la existencia de Dios. ¿Quién podría haber hecho desde Dios si no es Dios? O sea que los datos, que por un lado alejaba, digamos, colocaba partes de la vida como fuera del alcance de Dios,
en el sentido de que la mortalidad no solamente es la mano de Dios, sino a cierta edad cada vez va siendo más probable y en estas condiciones, o los accidentes, o el sexo en el nacimiento, etcétera, pues tuvo durante cierto tiempo el efecto contrario. Pero bueno, hay un salto importante cuando ya estos fueron cosas realizadas, digamos, por gente investigadora curiosa, pero la mayoría del establishment científico y filosófico no concebía todavía que mirar a los datos era algo relevante para el conocimiento. Tenemos que esperar a los empiristas ingleses casi un siglo después para que eso empiece a admitirse como una cosa muy razonable de hacer, no algo de unos pocos locos. Y entonces ya empieza un camino imparable de 3 siglos que yo he resumido muy brevemente. Primero tenemos los datos demográficos de Grant. Debajo he puesto científicos que han explotado mucho lo que hicieron con los datos de arriba, ¿no? Por ejemplo, Quetelet, que era un astrónomo, y entonces, como ya empezaba a haber muchos más datos demográficos un siglo después de Grant, porque muchos países empezaron a hacerlo, pues concibió lo que se llamaba la física social. Y concibió la idea de un hombre medio y de tratar de establecer las relaciones y cómo se movían las sociedades de manera tratando de utilizar principios físicos. Hizo avanzar mucho la demografía. Luego vino Newton y la teoría de Newton fue una revolución porque es la primera teoría que hizo predicciones contrastables. O sea, por primera vez los hombres podíamos prever lo que iba a ocurrir. Él decía que íbamos a ver en algún momento, de acuerdo con los cálculos de Newton, tenía que haber un planeta allí. Y efectivamente se encontró. Y tenían que aparecer de pronto una estrella y un movimiento del planeta en aquel punto. Y efectivamente estaba. Y esto estimuló a todos los astrónomos a empezar a hacer medidas para comprobar la teoría de Newton. A ver si es verdad lo que decía Newton. Y entonces se encontraron con el problema de los errores de medida. Claro que yo quiero seguir una trayectoria, pero como no la puedo medir exactamente, tenemos telescopios que aunque eran mejores desde luego que los de Copérnico, todavía tenían mucho error, pues si digamos la trayectoria es esta, yo no tengo estos puntos, sino tengo puntos arriba y abajo por error de medida. Y nos planteamos el problema cómo ajustar una curva que sea la trayectoria a los puntos que tenemos. Y ese problema lo resuelve un siglo después Gauss, inventando un método, que es el método de los mínimos cuadrados, que es la idea de ajustar de manera que los errores, la distancia entre los puntos observados y la recta, la línea, sean lo menor posible. Y esto es lo que hizo Gauss, aparte de otras muchas cosas, porque fue un genio muy grande. Y luego apareció Darwin. Y Darwin de nuevo fue otra gran revolución, ya la definitiva, con lo que respecta a los datos. ¿Por qué? Porque hizo una teoría estadística. No dice nada, la teoría de Darwin no dice nada de lo que le va a pasar a una persona, de una población. Dice lo que le va a pasar en promedio a la población. O sea, es una teoría estadística. Al principio no se vio como tal, pero cada vez más, y sobre todo un primo suyo, Galton, el que tenemos abajo, se dio perfectamente cuenta que eso era una revolución y dedicó su vida a promocionar la estadística. Era un noble inglés rico y entonces creó la revista Biométrica, dio dinero para hacer la primera revista a la que ha dado referencias Víctor y para que se creara en Inglaterra la primera cátedra de estadística. Fue en gran medida a Galton porque estaba convencido que eso iba a revolucionar todo. Galton en eso tuvo una visión genial, en eso como en muchas cosas. Hablaré un poquito de él más tarde. Bueno, ya de pronto empieza a existir la estadística como herramienta oficial en Inglaterra y luego poco a poco se va expandiendo por Europa y entonces una persona que inicialmente no se quiso quedar en el mundo académico porque quien se lo ofrecía, Pearson, que era amigo de Galton y que era el que era el jefe del departamento, por decirlo así, pues Fisher cuando terminó hizo matemáticas, fue otro genio, porque es un genio en la ciencia, porque aparte de la estadística, en biología, hizo contribuciones igualmente geniales, y entonces él pensó cómo podríamos recoger datos para analizarlos de manera, fue a trabajar a una estación de experimentación agrícola y entonces allí diseñó
lo que es hoy el diseño de experimentos. Es decir, si yo quiero ver el efecto de muchas variables sobre una respuesta, por ejemplo, sobre una cosecha, quiero ver el efecto de los fertilizantes, de la humedad, de que pongamos abono o no, de que hagamos, haremos la tierra de esta manera o de la otra, etcétera, muchas variables, pues eso antes era un problema que no se sabía resolver, porque movías una variable, tenías que esperar un año, movías otra y tenías que esperar otro año, otra vez otra cosecha, pero no sabías aparte que a lo mejor el efecto no era la suma, porque las variables interaccionaban, no se sabía cómo hacerlo. Y él encontró un procedimiento para hacer experimentos, que es el que seguimos utilizando hoy, los principios básicos que él estableció. Y después su yerno, porque se casó con la hija de Fisher, Box, cogió esas ideas y aparte de otras muchas cosas, porque ha sido otro estadístico genial, lo trasladó al campo industrial. Y empezamos de pronto a recolectar muchos datos industriales porque él vio cómo se pueden hacer experimentos continuamente en un proceso químico de manera que vayamos siempre mejorando la producción. O sea, vamos haciendo un experimento y decidimos movernos en esta dirección o aquí o así y nos vamos moviendo hacia el óptimo a base de realizar experimentos continuamente. Eso que parece muy alejado a lo mejor de lo que hacemos hoy es lo que utilizan cuando cogemos el teléfono móvil y nos empezamos a encontrar que nos mandan mucha información, detrás hay un diseño de experimentos, el mismo que hizo Box, el mismo, no han inventado nada para que estemos más tiempo al teléfono y van cambiando pequeños detalles para ver qué es lo que nos engancha y nos hace que estemos en el teléfono mucho más tiempo, ¿no? O sea que sus ideas siguen todavía por ahí y nos afectan lo que hacemos cada día. Y luego ya aparece el ordenador, y eso es otro cambio, obviamente, trascendental, no solamente para la estadística, sino para toda la ciencia, y digamos, y para la humanidad, cuando ya tenemos ordenadores a finales de los años 50, ¿no? Y entonces, von Neumann, que ha sido otro de los grandes genios de la ciencia que hemos tenido, pues fue el primero que pensó, bueno, y tenemos ordenadores, nos sirven para analizar datos, pero también para crear datos. Introduce los métodos de simulación de Monte Carlo y métodos que utilizamos ahora, utilizar el ordenador para generar datos. Bueno, lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial generativa, ya no solamente genera datos, imágenes, música, lo que queramos. Bueno, pues el que empezó todo eso fue von Neumann, que ya pensó que se podría hacer, y luego en el campo de la estadística, digamos, utilizar el ordenador no solamente para calcular, sino para resolver problemas estadísticos, pues eso en gran medida ha sido obra del estadístico que está ahí, que está vivo, está todavía, está en Stanford y sigue activo, Efron, ¿no? Y luego ya terminan, todos estos son científicos, la mayoría matemáticos, pero de pronto al final entramos en el año 2000 y a partir de ahora voy a hablarles un poco con más detalle, llega Internet, y aquí tenemos uno de los creadores de Internet, el padre de Internet, Berners-Lee, y luego Hinton, que es el padre del aprendizaje automático, del cual voy a hablar bastante. Y esto es un cambio decisivo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento entramos en el campo del Big Data, ¿no? Es que los datos, en vez de ser, quizá lo tenemos antes, los datos en vez de ser homogéneos, estructurados, con cierto coste de recolección, con pocas variables y datos generalmente agregados, pues empiezan a ser lo contrario, heterogéneos, se recogen automáticamente, no estructurados, sin coste, muchas variables, etc. Y los datos es cualquier cosa digitalizable, ya no son números, los datos son números digitales, lo que podemos meter en un ordenador, y eso pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser sonidos, pueden ser representaciones de clúster, como tenemos ahí, puede ser vídeos, puede ser cualquier cosa, es dato. Todo lo que yo pueda meter en un ordenador es dato. Y además lo recogemos de forma automática. Y he puesto aquí un ejemplo que es un poco antiguo, porque podría poner a uno que nos afecte más directamente, pero es un poco delicado y es mejor primero hablar de las mariposas. Entonces, aquí tenemos a las mariposas, les han implantado un chip y aquí tenemos la vida de las mariposas completa. El tiempo que pasan alimentándose, volando, son solamente 62 mariposas. Bueno, pues nosotros ahora estamos en la misma situación que las mariposas. Hay aproximadamente 8.000 personas en la Tierra y el 70% tienen un teléfono móvil. Eso 7 por 8, 56, eso quiere decir que 5.600.000 personas están generando datos continuamente de lo que hacen en cada momento.
a no ser que no utilizaran un GPS, que no lo utiliza nadie porque es de las cosas más útiles, llegas a una ciudad para moverte y tal, continuamente estamos enviando a alguien que lo utiliza y lo vende, etcétera, datos de nuestra posición. O sea que estos mismos datos ahora los tenemos, los podríamos tener, y en parte se venden y se hacen, de prácticamente casi todos los seres humanos, el 70% de los seres humanos. Fijaros lo que supone de cambio con relación a la situación actual. Y esos datos son, de hecho se venden, yo trabajo un poco para el Banco de Santander y una de las cosas que en el instituto, cuando estaba en el instituto de Big Data, una de las cosas que me trajeron para ver si lo compraban eran unos datos de la Ciudad de México, de una parte de la Ciudad de México, donde eran datos de localización de personas, teóricamente anónimos. Me llevó un ratito descubrir que este señor trabajaba en tal universidad, que este señor dormía en su casa a un día de la semana, sistemáticamente no dormía en su casa, en fin, y otras muchas cosas que no os cuento. Pero aparte podía saber todo, imaginaros, es como si fuéramos alguien que fuera contando lo que hacemos en cada segundo. Todo, bueno, pues eso es público, yo lo he visto de un trocito de Ciudad de México. O sea que, bueno, está ahí. O sea que algo parecido alguien podía presentar de pronto relativo a personas, esto mismo que vemos aquí. Bueno, para trabajar con datos, ¿a qué hora he empezado? Debo terminar como a las 6:15, 6:30, una cosa así, ¿no? Eso es razonable, vale, perfecto. Bueno, para trabajar con datos, naturalmente necesitamos ordenadores, y los ordenadores han cambiado mucho. Bueno, yo he puesto aquí más datos de los que voy a comentar, pero solamente voy a resaltar que nuestra capacidad, todos sabemos que ha aumentado mucho, pero quizá no somos conscientes de cómo ha aumentado. Yo por lo menos lo he sido recientemente, cuando me he ido metiendo un poco en inteligencia artificial. Toda mi vida como estadístico no he sido consciente de eso, y lo lamento, por eso lo cuento, ¿no? Entonces, ¿cómo ha aumentado el almacenaje de datos? Pues quedándonos aquí en el año 2000, hay más datos ahí, pero vamos a ver qué ha pasado de 2000 hasta ahora. Bueno, pues un PC del año 2000 podíamos guardar 10.000 libros, ¿no? Ahí tiene la capacidad, o canciones, o películas, pero voy a tomar la unidad de libros para hacernos una idea. Podíamos guardar 10.000, en un iPhone del año 22 podíamos guardar 1 millón de libros, y un PC actual con 10 teras, que ya los venden, 10 teras de memoria, pues puedes guardar todos los libros de la librería del Congreso de Estados Unidos. O sea que nos podemos mover ahora con una cosita pequeñita, porque ya venden discos portátiles, que llevamos toda la librería del Congreso de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por supuesto, con una cosa más grande podemos guardar más todavía, pero eso nos sirve simplemente para que recordar, el almacenamiento se ha multiplicado por 1000, ¿vale? Por 1000, la capacidad de almacenamiento. Bueno, transmitir datos. Pues he recogido, antes del 2000 no es relevante, pero de 2000 a 2025, pues la velocidad media se ha multiplicado de nuevo por 1000. No es la velocidad máxima que podemos tener, estoy viendo la velocidad que hay en las ciudades o que podemos utilizar con una wifi, ¿de acuerdo? Se ha multiplicado por 1000 aproximadamente de 2000 a 2025. Ahí tienen los datos, ¿no? Lo pueden, por supuesto, yo envío la charla a quien le interese si lo quiere mirar con detalle. Pero lo más espectacular es cómo ha cambiado nuestra capacidad de cálculo. ¿Cómo ha cambiado? Pues para tener una idea, para tener alguna referencia en vez de libros, vamos a hablar de la población, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad de un PC en el año 2000? 50 gigaflops. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Es número de operaciones por segundo que podemos hacer, ¿vale? Número de operaciones, coma flotante, por eso viene allí alguna palabra, pero vamos, operaciones matemáticas. O sea, que tener un ordenador en el año 2000 es como tener unas 50.000 personas, algo más que la población de Argentina, digamos, que haciendo cada segundo una operación. Esa era nuestra capacidad de cálculo, ¿vale? Teníamos todos los argentinos haciendo cada segundo una operación con una máquina de calcular, ¿de acuerdo? Bueno, en el año 22, un iPhone ya tiene esa velocidad, y eso equivale a 1000 planetas con la población de la Tierra haciendo eso. O sea, hemos pasado de tener Argentina a tener 1000 planetas. Y un PC ya de Nvidia, que se puede comprar, en España se puede comprar, ese PC, yo lo he sacado de las ofertas que he visto, ese PC que puedes comprar ahora es equivalente a 1 millón de planetas. 1 millón de planetas como el nuestro calculando. Por supuesto, el ordenador más rápido
tiene solo toda la galaxia. O sea que si pongo muchos, tengo todo lo inimaginable en el universo fácilmente. Fijaros qué es eso, todo lo que nos podemos imaginar en el universo, ¿de acuerdo? De eso de una persona dando tal planetas como nuestros, lo tenemos ya, como capacidad y velocidad. Bueno, esto naturalmente ha sido y está siendo una revolución, ¿no? Bueno, la estadística, ya he dicho, surge en el siglo XX y la estadística ha hecho muchas cosas y ha ido avanzando mucho en campos muy distintos. Pero voy a hablar únicamente de tres aplicaciones, la parte de aplicación, tres aplicaciones básicas de la estadística, que son las que la inteligencia artificial y los métodos de Machine Learning han potenciado sobre todo, donde han entrado a competir, ¿no? Porque hay muchas áreas en diseño de experimentos, no han avanzado nada. O sea, eso lo ha hecho la estadística, se ha quedado ahí y no se ha inventado nada nuevo. En cómo tratar con datos censurados, cómo interpolar datos faltantes, cómo detectar anomalías y evitar tal, todo eso no han avanzado nada. No han avanzado nada. Pero sí han avanzado mucho en tres problemas. En el primero, que es uno de los problemas básicos de la estadística, es prever una variable, los valores de una variable, una o muchas, da igual, pero voy a hablar de una, teniendo en cuenta los valores de otras variables y su historia. Por ejemplo, estimar la duración prevista de una enfermedad para un enfermo, tenemos muchos datos del enfermo y que con eso estimamos la duración prevista de la enfermedad, o prever la inflación de un país en función de variables económicas y también de la inflación de otros países, etcétera, o prever el abandono universitario después del primer año, teniendo datos del estudiante, etcétera. O la cosecha, por la cantidad de otras variables, no tienen que ser continuas, pueden ser cualitativas, algo que pongo o no pongo, etcétera. Todos esos problemas. Bueno, todos estos problemas, la forma de resolverlos, el primero que lo resolvió fue Galton, del que ya habló un momento, y entonces él, tratando de demostrar la teoría de Darwin, hizo una cosa muy interesante, que es, claro, a él le preocupaba mucho, bueno, ¿por qué se mantienen estables las poblaciones? No, porque las poblaciones son estables, los leones siguen siendo leones a pesar del tiempo, ¿no? Van cambiando, pero cambia la población globalmente. Y es un punto que Darwin no lo había tratado mucho, ¿no? Y entonces él dijo, por ejemplo, Galton pensó, hombre, si los padres cada vez son más altos, ¿no? Porque la población cada vez más alta y sigue haciendo gente más alta, pues aquello irá creciendo sin límite. Y entonces dijo, voy a mirar a los datos, y consiguió estos datos. Consiguió datos, aquí tenemos la estatura del padre, bueno, va en hinchas, claro, medidas británicas, y aquí tenemos la estatura de los hijos. Y entonces él observó, si la estatura, aquí tengo, si la estatura media de los padres fuera igual a la estatura de los hijos, pues tendría que ser esta línea, una línea que va pasando, digamos, cuando tengo aquí 70 y tengo 70 y así. Pero él lo que encontró, que la línea que preveía mejor la media, o sea, la línea que ajustaba mejor a estos datos, no era esta, sino es otra así, que lo que dice es que cuando tengo padres muy altos, en promedio sus hijos son más bajos que ellos, y cuando tengo padres muy bajos, en promedio sus hijos son más altos que ellos. O sea, hay un efecto general, por decirlo así, de la especie de la población que hace que nos vayamos acercando hacia la media. Y por eso lo llamo regresión a la media, y esos métodos los llamo regresión. Bueno, pues esta misma idea de Galton, por supuesto, para una variable, que es esta de aquí. Bueno, ¿cómo se estima cómo se encuentra esta recta? Pues por los mínimos cuadrados de Gauss, que ya había descubierto Gauss de los errores de medida, ¿vale? Y entonces ahí la tenemos. Entonces se puede hacer para una variable, o en fin, no lo puedo dibujar, lógicamente, pero matemáticamente se puede hacer ya para cualquier número de variables, ¿no? Eso es la regresión, que hablaré un poquito luego más adelante. Bueno, ese es el primer problema. El segundo problema es clasificar datos. Al principio parecía un problema totalmente distinto del de prever, pero luego, pensándolo bien, es parecido al de prever, porque supongamos que tengo, ¿qué quiere decir clasificar datos? Por ejemplo, voy a ver el ejemplo que inspiró a Fisher para crear este método de clasificación. Le dieron un trozo, él andaba allí paseándose por Cambridge y entonces le dijeron, vino un amigo suyo, Lil, que hizo muchas contribuciones en paleontología, y entonces habían encontrado un resto de un cráneo, que era un homínido seguro, pero no estaban seguros si era neandertal o Homo sapiens.
y era muy importante clasificarlo en un lado u otro. Y entonces Fisher, que era un genio, pues encontró enseguida la forma de hacerlo. Ver una medida de distancia a unos y a otros y ponerla en la clase más cercana. Claro, lo que es genial es ver la medida de distancia, ¿no? Que es lo que hizo Fisher, ¿no? Ver cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues este es el problema de clasificar. Nosotros lo hemos sufrido con frecuencia, probablemente cuando hemos pedido un crédito, porque casi todos los bancos tienen un sistema de clasificación de este tipo, automático, para recomendarles hacerlo o no, de como que el crédito va a ser seguro o no. Y este problema de clasificación aparece en muchos campos muy distintos. De hecho, es parecido al problema de regresión, es como si tuviéramos una variable cualitativa. Ahora, en vez de ser una variable continua, como el tiempo, es una variable 0 si es de la clase primera o 1 si es de la clase segunda. Y si hay más clases, pues podemos inventarnos otros valores, ¿no? Ese es el segundo problema del que vamos a hablar. Y el tercero es hacer grupos, que es agrupar los clientes de un banco, por ejemplo, por su potencial de influencia, utilizando información, que es el ejemplo que tengo ahí arriba. Es una red, de hecho, esa es una red de clientes del Banco de Santander, y ahí están como están conectados unos con otros. Y un problema para el banco interesante es, bueno, ¿cómo hago grupos de la gente que está muy conectada? Y si yo le perdiera, voy a perder mucho dinero, mientras que otra gente que no está conectada con nadie, tiene ahí su dinero, pues perdemos su dinero. Pero hay gente que si se va, no pierde solamente su dinero, sino a lo mejor arrastra a otra mucha gente que lleva dinero por sus conexiones. Y entonces ese es un problema de clasificación, ¿no? Bueno, estos problemas están resueltos por la estadística, pero lo que nosotros hacemos tiene ciertas, o que hemos hecho siempre, tiene ciertas limitaciones con los datos masivos, con los datos generales. En primer lugar, normalmente todos los métodos que hemos hecho son para datos numéricos o cualitativos, pero raramente lo hemos hecho para imágenes, textos, sonidos o vídeos que es convertidos a digitales. Y eso es muy distinto, realmente es totalmente distinto. Tenemos que aprender a hacerlo. Luego, los métodos estadísticos clásicos se han ido creando sobre todo enfocados a aprender artesanalmente de los datos, no tanto a construir reglas automáticas, ¿no? Y esto en los últimos años se ha solventado en parte, pero de todas maneras también condiciona un poco los métodos estadísticos. Y luego muchas de las ideas básicas que conocemos, enseñamos y transmitimos no son útiles para ciertos problemas, con pocos datos, naturalmente, pero son yo no diría absolutamente inútiles, pero casi, cuando tengo miles y millones de datos en la situación actual. Es decir, distribuciones de las variables, contrastes de hipótesis, modelos paramétricos para relacionar variables. Sinceramente, eso no nos sirve para nada. Y es lo que sabemos hacer muy bien y hemos invertido mucho tiempo en hacerlo. Y luego no nos hemos dado cuenta de lo rápido que ha aumentado la computación. Los estadísticos no nos hemos dado cuenta. Y eso, sin embargo, los informáticos sí. Y por eso aparecen los métodos de aprendizaje automático o machine learning. ¿Qué hacen los métodos de aprendizaje? Pues quieren hacer esas tres cosas. Lo que hacen es prever, clasificar y agrupar. Lo mismo que hemos hecho los estadísticos durante muchos años, pero para un cierto tipo de datos ellos lo hacen y nosotros no sabemos cómo hacerlo. Para datos pequeños, controlados de un experimento, nosotros lo hacemos perfecto, no se puede hacer mejor. Pero para datos gigantescos que se recogen automáticamente y que vienen de todos los lados, no sabemos cómo hacerlo. Entonces ellos han inventado, bueno, hay muchos métodos para hacerlo, pero sobre todo la idea crítica es la idea de red neuronal. Y yo recuerdo, en fin, supongo que a muchos estadísticos les pasó lo mismo. Yo recuerdo que vino un estudiante una vez, no sé, pues a lo mejor en el año, yo debería ya haber sido un poco más espabilado, no lo fui, pero en el año 2000 o 1900 muchos, que quería hacer una tesis sobre redes neuronales. Yo no sabía lo que era eso. Dije, ¿qué es eso? Miré un poquito y dije, pero esto es un modelo de regresión un poco más general, esto no lleva a ninguna parte. No lo vi venir. No me di cuenta de lo que venía detrás, no me di cuenta en absoluto. Y yo me temo que lo mismo que me pasó a mí, ha pasado probablemente a muchos estadísticos. Bueno, perdón, esto ya lo he pasado. ¿Qué es una red neuronal? Entonces, pues son formas de aproximar relaciones muy generales entre variables, ¿no? Y tienen dos características básicas, que las voy a analizar un poco con detalle, en qué aportan de nuevo. No linealidad, o sea, que supone siempre no linealidad. Eso es una limitación, porque tengo datos lineales, no lo hacen bien. Bueno, ellos pagan ese coste.
¿no? Pagan ese coste. Entonces, supone siempre no linealidad y luego suponen que, como siempre suponen muchas variables, en lugar de utilizar las variables originales, vamos a utilizar siempre combinaciones lineales de las variables. Esto es una idea que también hemos utilizado en estadística, ¿de acuerdo? Ahora lo voy a revisar brevemente. Bueno, aquí la primera red neuronal lo hizo Rosenblatt, muy simple, la voy a describir un momento, y aquí hay 3 de los gigantes de las redes neuronales profundas. Hinton, que es el que concibió una idea potentísima que no hemos tenido nunca en estadística, que es una red neuronal profunda, ahora lo voy a describir, la novedad que supone, y luego Kuhn, que hizo las redes convolucionales, que son redes para imágenes, buscan patrones en imágenes. Nosotros en estadística, cuando hemos buscado imágenes, pensábamos en las ideas de correlación entre píxeles y cosas así, pero eso no vale para nada. No vale para nada. Lo que hay que buscar en una imagen es una cara, y eso es un patrón. Y eso hay que diseñar algo para identificar patrones. Y nosotros no lo hemos hecho. Podíamos haberlo hecho, porque teníamos las matemáticas para hacerlo, pero no nos ha interesado y lo han hecho los informáticos. Y luego, Bengio, que es un pionero de, bueno, ChatGPT y todas estas cosas, el lenguaje natural, ¿no? Ahora hablaré un poquito de ellos. Bueno, ¿qué es una red neuronal? Pues al principio era como un modelo de regresión. ¿Qué es un modelo de regresión? Aquí tenemos una ecuacioncita. Y en vez de la ecuacioncita, puedo olvidarme la ecuacioncita y verlo en un gráfico, que va a ser más fácil. ¿Qué es un modelo de regresión? Pues es un sitio donde entran muchas variables que van a explicarla ahí, y entonces ahí dentro, en ese cuadradito, hago una ponderación de todas ellas y obtengo un valor de y. Supongamos que hay una relación positiva entre la y y la x, ¿no? Por ejemplo, para simplificar. Pues la y lo que va a ser es una combinación de las x, es como si hiciera, no necesariamente una media, la media a lo mejor no es muy bueno, ponderarlas con ciertos pesos, esas variables, y hago una nueva variable, y esa variable me permite preverla y. ¿De acuerdo? O sea que de muchas variables yo lo resumo en algo que es como un factor, y ese factor me permite preverla y. Eso es lo que hace nuestra regresión, ¿de acuerdo? Si tengo variables de signo positivo y negativo, la idea de ponderación se pierde un poco, pero es la misma idea, ¿vale? La misma idea. Bueno, ¿qué es una red neuronal? Pues una red neuronal es lo mismo, pero añade una función no lineal aquí, y las dos que utilizan más es esta, la lineal rectificada, que fijaros que es muy simple, toma el valor 0, o sea, esta es la variable de entrada, ¿no? La variable de entrada, y la variable de salida es 0, o sea que nada pasa de la variable de entrada, y a partir de un valor empieza a activarse, y entonces responde con el valor igual al que le damos. O la logística, que es parecido a esta, pero mucho más suave, ¿no? Entonces es una curva suave que primero no responde, luego empieza a responder mucho rápidamente y luego llega como una saturación, ¿no? Podemos pensar en muchos fenómenos que funcionen así. Por ejemplo, pues un medicamento, esto es la respuesta al medicamento, pues hasta cierta cantidad no tenemos respuesta. Y a partir de un momento ya lo tenemos, y cuanto más medicamento pongamos, más efecto tenemos, ¿no? Y aquí una forma suave. Bueno, esto es lo que hace. Entonces, el perceptrón, lo que inmediatamente se hizo es decir, bueno, porque tengo que tener una neurona, voy a poner varias neuronas. Y entonces esto es una red neuronal con varias neuronas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues igual, yo meto las variables, aquí hago una combinación lineal como un factor, que es H1, que es una combinación lineal de los datos, aquí hago otro, y luego finalmente los combino, estos tres factores, y para obtener la respuesta final. ¿De acuerdo? Esto es una red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que añade tener estos valores redonditos, los circulitos? Bueno, pues que puedo aproximar cualquier respuesta no lineal. Eso no es muy obvio a primera vista. Entonces voy a tratar de explicarlo muy brevemente, quizá esto sea mucha complicación, quizá me lo voy a saltar porque voy a decir la idea, es muy simple, simplemente hay que hacerlo. Y entonces se ve, imaginemos que tengo una única variable x, ¿vale? X, y entonces solo una, para poder seguirla y ver lo que le pasa a la pobre variable x. Solo tengo x para explicar y. Y entonces pongo, por ejemplo, tres zonas. Bueno, pues es inmediato comprobar, simplemente hay que hacerlo, que la respuesta que obtengo no es lineal, sino voy a tener una respuesta, por ejemplo, así, es decir, lineal por tramos. Voy aproximando cualquier respuesta linealmente por tramos. Y entonces,
En aprendizaje profundo lo que hacemos es esto repetirlo muchas veces. Es como si dijéramos, yo tengo una respuesta, la que sea, la que sea, la que sea. Entonces la aproximo primero linealmente por tramos y luego en la siguiente etapa esta la descompongo más todavía para ir captándola mejor y así sucesivamente. O sea, puedo aproximar cualquier función como queramos. Y esto sí que es una idea totalmente nueva. Los estadísticos no habíamos hecho esto. Es decir, que de los 3 avances que hemos hecho, utilizar en lugar de las variables combinaciones lineales, realmente solo propuso por primera vez Sperman, el creador del análisis factorial, que su idea era ver cómo podemos explicar la inteligencia, y entonces decía, ¿cómo puedo ver la inteligencia de una persona? Bueno, pues si tengo muchos resultados de test, los promedio de alguna manera y eso será una medida de la inteligencia. Y luego se planteó, ¿pero hay una sola dimensión de la inteligencia o hay más de una? Bueno, eso no se lo plantea tanto Sperman, sino los que vinieron después, ¿no? Y ahora sabemos que hay como varias dimensiones de la inteligencia, que podemos tener una inteligencia, por ejemplo, de orientación o visual, podemos tener de lenguaje, etcétera, de cálculo matemático, etcétera, que tiene varias dimensiones la inteligencia. Bueno, pero la idea de hacer combinaciones lineales es muy antigua en estadística y Hotelin, hace ya muchos años, pues introdujo un procedimiento que Víctor y yo hemos generalizado en los componentes principales. Y de aproximaciones no lineales iguales, los estadísticos teníamos, se habían propuesto en matemáticas spline, ¿no?, como aproximaciones mejores que, digamos, con polinomios, no solamente linealmente, sino un poco para que fueran más suaves, y los había introducido en estadística Chris Baba, ¿no? Pero, sin embargo, la idea del aprendizaje profundo, que es aproximar la no linealidad por superposición continua de funciones no lineales, no se nos había ocurrido y es potentísima. Eso es lo que justifica que vaya tan bien. Esa es realmente la novedad de la red neuronal. A mí me ha costado mucho entenderlo, sinceramente, por eso lo cuento con esa ilusión, porque lo he entendido no hace mucho, que esa es la gran potencia que tiene la red neuronal. Bueno, hay muchos tipos de redes neuronales, para imágenes, para series temporales, me lo voy a saltar porque quiero hablar un poco de inteligencia artificial. Bueno, y las redes neuronales tienen también sus limitaciones. Es muy difícil interpretarlas porque hay muchos parámetros y muchas cosas superpuestas y cuál es el efecto de una variable no queda claro. Cuando, como suponen relaciones no lineales, y tengo una relación lineal, pues matan moscas a cañonazos. Eso es fácil de comprobar. Y si tengo situaciones que puedo linealizar bien con métodos estadísticos, porque tengo atípicos o grupos, pues de nuevo lo puedo hacer mejor en estadística, ¿no? Y luego consumen mucho tiempo de cálculo y energía para construirlas. Bueno, entonces, inteligencia artificial. La idea, voy a ir un poquito rápido aquí hay una definición de qué es la inteligencia artificial, voy a ver muy brevemente la historia. El nombre se crea en el año 56 en una reunión de un grupo de informáticos en Dartmouth, que se reúnen 3 meses a hablar, les convocó esta persona, John McCarthy, que es uno de los del grupo de abajo, ese que aparecía ahí, y entonces pensaron, estaban los ordenadores, y entonces era un momento de auge, se habían inventado los ordenadores, el primero llevaba 8 años funcionando, el primero realmente que podíamos utilizar, ¿no? Y entonces pues pensaron que sería estupendo tratar de ver cómo el ordenador podía avanzar en tener, digamos, capacidades humanas, ser capaz de entender, de leer, de ver, o sea, reconocer imágenes, ser capaz de interpretar textos, etcétera, ¿no? Que eso sería estupendo. Bueno, luego vino Rosenblatt con el perceptrón, Weizenbaum creó un chat que fue muy popular, yo me lo encontré en Chicago y he jugado con él, o sea que no resisto la tentación de contarlo. Era un chat estupendo. Todos los estudiantes estaban enganchados en el chat ese todo el día. ¿Qué hacía? Simplemente cogía lo que tú decías y te devolvía la pregunta. ¿Y por qué piensas eso? ¿Y cómo te sientes? ¿Y por qué me dices eso? ¿Y qué te hubiera parecido si hubieras hecho una cosa distinta? Todo trivialidades, pero parecía que una persona te hablaba. Y entonces te ponías allí y le empezabas a contar tu vida al chat. Y la primera vez que entré allí me quedé maravillado yendo por una sala de informática y todos los estudiantes mirando con el chat Elisa y al final me enganché, ya dejé de ir, porque es que te enganchaba. Bueno, este fue el primer chatbox, ¿no? Bueno, luego ha ido avanzando en reconocimiento de voz, etcétera,
y luego, bueno, pues las hazañas en los juegos de azar, que voy a saltarla. En el año 2006 aparecen las redes neuronales profundas, que eso ha sido el gran avance, y luego, bueno, ahí tenemos cosas también, la Translation del año 2016, y luego ya 22 ChatGPT, y poco después DeepSeek, ¿no? Entonces yo le he preguntado, por ejemplo, le he preguntado a ChatGPT, dime quiénes han contribuido a la comprensión del lenguaje, y no lo ha hecho muy mal. Me ha puesto mal el nombre del creador de Lisa, es Weizenbaum, y como son dos palabras distintas, y ahora explicaré lo que hace ChatGPT, realmente predice lo más probable, pues ha puesto la primera palabra y ya no ha encontrado para después, o sea que lo ha puesto mal. Y aquí dos personas las pone como distintas cuando es la misma, pero aparte de eso no lo ha hecho mal. Y aquí tenéis de nuevo los que han contribuido más a la inteligencia artificial. Aquí tenemos el McCarthy, el que empezó todo, y aparece como dos personas distintas, una foto y otra, pero en general no lo hace mal, ¿no? Es discutible, pero no lo hace mal. Bueno, entonces yo quisiera decir dos palabras sobre la inteligencia generativa y el procesado del lenguaje natural, ¿no? Porque realmente yo creo que es un avance importante, interesante, ¿no? Si lo entendemos bien. No es un buscador de información. O sea, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es no es un buscador de información. Naturalmente utiliza toda la información que tiene. Es un generador de lenguaje. ¿Cómo lo hace? Aleatoriamente, pero con mucha información, por lo tanto acierta, pero aleatoriamente. ¿Qué es lo que hace? Pues en primer lugar requiere un entrenamiento previo. ¿Qué es el entrenamiento previo? Metemos todo el idioma inglés, por ejemplo, o castellano en el ordenador. Dices, ¿ahora cómo se hace eso? Pues se hace que todo lo que uno puede encontrar, chats, los libros digitalizados que se encuentren, conversaciones en internet, páginas web, todo eso se roba, se mete, y se mete en un ordenador, ¿vale? Y se puede meter, que en los ordenadores antes no hay ningún problema, vamos a meter lo que queramos casi. Bueno, a continuación, con todos esos textos, se hace lo siguiente, se coge una ventana. La ventana típicamente son 6 palabras, pero podría ser un poquito menos o un poco más. No puede ser muy grande porque entonces ya todo se repite. Quiero decir, vamos a repetir el lenguaje. 5 o 6 palabras, se empezó con menos, ahora se ha llegado hasta 5 o 6 que hace ChatGPT. Y entonces en todos los textos vamos apuntando, en el primero dice qué palabras aparecen. Y entonces vemos qué palabras, hacemos una matriz donde vamos a ir poniendo todas las palabras del idioma aquí y todas las palabras del idioma aquí. ¿De acuerdo? 50.000 por 50.000 aproximadamente utiliza ChatGPT, ¿vale? 50.000 por 50.000, imaginaros. El castellano, claro, no coge todas las palabras porque quita, quiero decir, que luego tiene la S, etcétera, no las coge como palabras distintas, coge una cosa que llaman token, pero bueno, es como la palabra, eso es un detalle técnico. Coge todas las palabras y entonces vamos contando, imaginaos que la primera palabra es casa. Casa, ¿cuántas veces aparece con coche, con hogar, con marido, con desgracia, con cocodrilo y con rojo? Y lo contamos y hacemos una matriz gigantesca. Luego esa matriz, que tiene muchos ceros y es muy esparsa, la reducimos con matemáticas. Algo parecido a componentes principales, pero no, siempre con redes neuronales, pero algo parecido. Reducimos esa matriz con matemáticas y ya en vez de ser una matriz de 50.000, pues se queda con unos 10.000. Esto ha ido aumentando, pero se queda un vector, una palabra es un vector de 10.000 palabras. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, ahí tenéis un poco el resumen. Entonces, de alguna manera, vectores que están próximos, esos vectores están en el espacio, y de alguna manera, vectores que tienden a aparecer con las mismas palabras están próximos en el espacio. Porque si casa, por ejemplo, tiende a aparecer con ciertas palabras, pues hogar tenderá a aparecer con ciertas palabras, por lo tanto, casa y hogar están cerca. Esa es la idea importante, ¿no? Bueno, pues entonces, a continuación, lo que hacemos es un sorteo. Primero, esos son los datos de entrada que están metidos allí. Pero luego, a continuación, si ahora alguien me hace una pregunta, nosotros nos sentamos y hacemos una pregunta a ChatGPT. Entonces, ChatGPT coge las palabras y con ello define el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Modifica las probabilidades iniciales, que son en general, para condicionarlas a que aparezcan esas palabras que ya han aparecido. ¿De acuerdo? Es como si hiciéramos el trabajo, pero ahora solo con estas palabras que hemos visto, ¿vale? Eso es el contexto. Y entonces, a continuación, empieza a generar palabras, pone las primeras que has dicho y empieza a generar palabras al azar con el contexto. ¿Cómo es ese azar? Pues se puede hacer de distintas formas, ya ha habido discusión, pero típicamente se cogen las más probables, no todas.
¿Por qué? Porque aunque haya una pequeña probabilidad de que salga una palabra muy poco probable, que va a sonar absurdo, pues puede salir. Y al principio salían, pero ahora cada vez van quitando más para que salgan solo las más probables y así van generando el lenguaje. Y esto es lo que hacen y así es como van generando nuestra respuesta. O sea, no hay ninguna garantía de que el texto de datos sea veraz, pero sí que es coherente con el uso del idioma. ¿De acuerdo? Bueno, y también puede generar imágenes. Yo le he dicho, por ejemplo, hazme una imagen de un matemático trabajando. Y ahí le tenemos. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo mismo. Él busca imágenes de matemáticos trabajando que tiene y entonces va cogiendo trocitos al azar. O sea, nunca nos va a hacer el mismo, pero todos se van a aparecer. Siempre típicamente pues hay una pizarra, un lápiz, no necesariamente hay un ordenador, porque se hace, etcétera, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y se hace de manera similar. Bueno, ya sí que tengo que terminar. Bueno, capacidades de la IA, puede hacer muchas cosas, que es conocido, y voy a hablar muy brevemente de los riesgos, ¿no? Pues obviamente desaparición masiva de puestos de trabajo, yo creo que esta vez sí que va en serio, o sea, con la revolución industrial se dijo y luego se vio que no, pero yo me temo ahora que esta vez sí que va en serio, ¿no? O sea, que va a haber una desaparición masiva, va a incrementar la desigualdad, masivo consumo de energía, porque estrenar ChatGPT consume prácticamente lo que consume Dinamarca en 3 días, una cosa así de energía, para que os hagáis una idea. O sea, que entrenar esas gigantescas masas de datos lleva mucho tiempo, ¿no? Pues hay un riesgo enorme de que se utilice para desinformación y manipulación, discriminación y sesgos de los algoritmos, pérdida de la autonomía humana, porque un algoritmo puede decidir por nosotros, y luego las 3 últimas las resalta mucho Harari, el de Homo Sapiens, el del libro Nexus, el de las redes, pero yo no creo que sean tan reales, no creo que sean tan reales, que podían llevar a catástrofes nucleares, etcétera, si perdemos el control. Bueno, y entonces, y ya voy a concluir, sobre el futuro, quiero decir un poco sobre el futuro de la IA, ¿no? Y el análisis de datos. Yo creo que primero hemos tenido la estadística y la vamos a seguir teniendo y tiene un nicho específico, pero para masas de datos la estadística tiene ya y va a ir perdiendo terreno relativamente con relación a los métodos de Machine Learning, ¿no? Entonces, aquí tenéis un poco, teníamos inicialmente la estadística, luego surgió más cerca de la informática, la investigación operativa y los métodos de optimización numérica y tal, aparte de los puramente matemáticos, ¿no? Los que hacemos con el ordenador, aquí está la informática, y entonces la Machine Learning se basa sobre todo ha cogido una parte de estadística, parte de optimización y parte de informática, ¿no? Pero la IA se va a terminar convirtiendo, no que va a cubrir toda habrá problemas de estadística, obviamente, que no se llamarán de inteligencia artificial, pero se está convirtiendo en una especie de paraguas que va cogiendo de todos los lados, ¿no? Por el atractivo del nombre y por la cantidad de aplicaciones que está teniendo y el interés que está despertando, ¿no? Y finalmente, esta es mi última transparencia, yo creo que el análisis, no hay mucha discusión de que la estadística ha contribuido bastante a los avances científicos en todos los campos y que en general ha tenido efectos positivos, por ejemplo, ha combatido muchos prejuicios. Muchos de los prejuicios que se han tenido mucho tiempo se han eliminado con datos estadísticos, diciendo, ¿no? Pues eso de que tal parte o en tal zona son menos inteligentes que otras o tienen tal, etcétera, ¿no? Una de las, por ejemplo, hace poco, y no me voy a enrollar más, ¿no? Entonces, en los métodos de aprendizaje automáticos que se han basado en datos masivos, están teniendo mucho éxito, pero sin embargo han tenido y se han detectado, como todo método automático, riesgos de sesgos de los datos que entrenamos. Pues claro, ellos aprenden en función de los datos, y si en los datos que tenemos pues son de blancos, pues entonces aparece una persona de otro color y se le identifica muy mal. Y luego tienen problemas de falta de interpretabilidad y luego se han usado y se están usando pues, para funciones socialmente no muy beneficiosas, para estafas, etcétera, como es bien conocido, ¿no? Y el futuro positivo, yo creo que la IA espero que tenga un futuro positivo, pero es menos obvio, ¿no? Debe sobre todo utilizar métodos que no prueban la concentración de poder, porque ahora la investigación estancada del tipo que se está haciendo, que solamente lo pueden hacer pues 4 o 5 empresas. Las universidades realmente cada vez pesamos menos en contribuir a ese campo, ¿no? Que estaba cambiando a toda velocidad, ¿no? Entonces,
Y yo creo que una solución que sería deseable es incorporar más método científico de abordar los problemas y entonces de manera que no nos metamos siempre con una máquina que a lo mejor es innecesaria, matar moscas a cañonazos, y más modelos que miren si hay una parte lineal. Y luego, si aparte de la parte lineal tenemos otra parte, pues que la modelen de forma no lineal, pero con la complejidad necesaria, no incorporando toda la complejidad y el coste de cálculo que ahora aparecen, ¿no? Y estos métodos que se empiezan a llamar híbridos, métodos híbridos, de utilizar un poco de estadística y luego de inteligencia artificial, yo creo que pueden tener mucho éxito para el futuro y estaría bueno pues que todos los estadísticos nos echáramos un poco una mirada a ver cómo podemos contribuir, porque yo creo que es un campo muy importante. Bueno, y nada más, perdonad que me he pasado un poquito y os agradezco mucho vuestra atención.